Hi Conversa Lovers, nos encontramos nuevamente en tu edición favorita de Reflexiones. Y el día de hoy estaremos reflexionando en el Evangelio de San Mateo. Pero como siempre te decimos, busca tus auriculares, busca la intimidad, los secretos, tu lugar cómodo, reconfortable. Puedes tomar tu tecito, puedes tener tu agua a mano, puedes tener tu cuaderno de apuntes a mano, al igual que tus lápices. Y si te encantan los resaltadores también. Porque el día de hoy estaremos abordando una temática de suma importancia que muchas veces necesitamos recordar porque se nos olvida. Y en este caso estaremos hablando de las bienaventuranzas, como lo dice la palabra, bienaventuranzas, que son promesas del Señor, palabras de bendición hacia nuestras vidas. Pero debido al afán, estrés, la rutina, debido a que vivimos en un mundo en constante evolución, en constante dinamismo. Si te pones a pensar, el mundo no se detiene. Muchas veces caemos en la rutina y sentimos que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo hacemos lo mismo y estamos atrapados en la rutina y hemos perdido la esperanza, hemos perdido la paz y hemos perdido la confianza en Dios. Pero hoy el Señor nos recuerda una importante palabra que es ser bendecidos por Él mediante su bienaventuranza. Como tú lo sabes, estamos en tiempos finales, en tiempos de guerra, en tiempos de dolor y miseria. Pero el Señor ha hecho una promesa hace millones de siglos que es: cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios jamás pasará. Y es por eso que vamos a recordar lo que nos dijo hace miles de años en el Evangelio de San Mateo 5. Vamos a estar desmenuzando pedacito por pedacito cada promesa, porque muchas veces lo olvidamos. Y Él quiere, el Maestro de Maestros, que lo recordemos hoy. Y vamos a estar leyendo desde el capítulo 5 y posteriormente terminaremos en el versículo 13. Precisamente abre tu corazón y escucha lo que el Padre tiene que decir para ti. Leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 13. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecerán persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o persigan y digan todas las clases de cosas contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirva más para nadie, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Qué hermoso capítulo. Si nos introducimos al contexto, podemos ver a un Jesús rodeado por la multitud, porque le quieren escuchar, o porque se quieren quejar, porque quieren escuchar, pero también llegan argumentos a Jesús. Recuerda que algo peculiar es que a Jesús le preguntaban mucho: maestro tal cosa, maestro tal cosa, maestro, ¿qué hacemos, maestro lo otro, maestro? Llegaban a desahogarse, a poner quejas. Y eso lo hacemos nosotros. En este siglo, en la actualidad, nosotros descansamos en Él, nosotros nos desahogamos en su presencia. Y cuando nos tenemos una semana fatal, un día mal, cuando tenemos problemas en nuestro trabajo, cuando tenemos problemas incluso en nuestra familia, nosotros nos quejamos con Él.
Y es la soberanía de Jesús, que Él ya sabía el sentir de las personas, no necesitaba escucharle porque su espíritu de discernimiento estaba tan activo, tan activado. Y Él ya sabía lo que le iban a preguntar, Él ya sabía el contexto, lo que se andaba rumoreando, el sentido de las personas. Él era tan alerta al sentir de las personas. Él estaba siempre en conexión con el Padre, pero también estaba en conexión con el ambiente, con el contexto. Y vemos a un Jesús rodeado por la multitud que se sube a un monte y va a decirle a su pueblo, a sus seguidores e incluso a sus discípulos lo que necesitan oír. Estas palabras de bienaventuranzas lo que crean es descanso en las personas, que me puedo imaginar un gran sector de esta población que seguía a Jesús con ansiedad, con tristeza, con depresión, con queja, con cansancio, con confrontación, porque querían confrontar también al maestro. ¿Por qué tal cosa? Con un espíritu de cuestionamiento, con un espíritu de no entender lo que está pasando, de quererse justificar. Pero viene Jesús y les habla de una manera tan poética, pero de una manera tan eficaz, porque de este título es orgullo mencionar que muchos poetas de lo secular se han inspirado en la palabra de Dios en las bienaventuranzas. Hashtag, ¿quiénes serán? Averígüelo. Dato random. Pero vámonos a lo que muchas veces no entendemos. Vamos a desmenuzar del versículo 3 al 12. Y vamos a estar abordando también el 13, sin dejarlo por un lado, por supuesto. Cuando Jesús dice en el capítulo 5, vamos al versículo 3 para que lo anotes: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está diciendo bienaventurados los pobres, sino que le antepone la palabra, o podemos decir ese adjetivo: pobres de espíritus, o pobre en espíritu, según la traducción que tú tengas. En el caso que yo tengo, pobres en espíritu, pero también he visto otras traducciones que dicen pobre de espíritu. En el caso de la que yo tengo, Reina Valera, dice pobre en espíritus. No se está refiriendo a una pobreza material, porque Jesús entendía que la pobreza es un concepto multidimensional y Él no vino a resolver la pobreza física, porque Él es un Dios, Él es ungido por Dios, Él es Jesucristo, hecho mismo Dios, que fue enviado por el Padre con una asignación de reino, Por eso Él, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Es la pregunta que queremos dar solución el día de hoy. No se está refiriendo a una pobreza material, como te lo dije anteriormente, sino a una pobreza espiritual. ¿Será bueno ser pobre? ¿Será malo ser pobre? Pues acá está la respuesta. Cuando Jesús se refiere, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No los está condenando, no los está discriminando, no está diciendo bienaventurados los pobres de espíritu. No le está dando un objetivo negativo, le está dando una promesa positiva, porque es promesa positiva, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Que no les está dando atributos negativos, sino que dice que los pobres en espíritu, de ellos será el reino de los cielos. Por lo tanto, ser pobres de espíritu no es un adjetivo, no es un calificativo negativo, sino que es positivo, porque corresponde a una promesa, a una bienaventuranza. Entonces llegamos a la conclusión que no está diciendo que ser pobre en espíritu es malo, sino todo lo contrario, porque va a recibir un beneficio. Y que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Entonces preguntémonos, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu son las personas humildes que reconocen la necesidad de Dios. Ser pobre de espíritu es reconocer que sin Dios no somos nada, que necesitamos estar en conexión con Él 24/7, que no podemos soltarnos de la mano. Son las personas humildes que, como te lo dije anteriormente, reconocen la soberanía de Dios, la deidad de Dios, las facultades de Dios, que es omnipotente, que Él lo sabe todo. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Las facultades de Dios, que Él todo lo sabe,
Él todo lo puede y está presente en todo tiempo. Por eso, si tú y yo somos pobres en espíritu, tenemos que tener esa característica de ser humildes, de reconocer que es por su poder, por su gracia, por su deidad que estamos vivos y que solo necesitamos de Él, que no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. A eso se refiere ser pobres de espíritu, reconocer que necesitamos más de Dios. Para ir avanzando nos encontramos en el versículo 4 que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí llorar, Jesús está refiriendo de una manera genuina. No llorar, no llorar por puro show, sino llorar ¿por qué? Por su presencia, por su amor, por arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes son los que lloran? ¿O por qué lloran? Sería la pregunta a responder el día de hoy. Los que lloran son aquellos que se arrepienten y se lamentan verdaderamente del pecado, arrepentidos y convertidos de verdad. Aquellos que lloran porque dice que si lloramos genuinamente recibiremos consolación, porque su palabra está escrito en Apocalipsis que vendrá cuando ya sea el fin y Él enjuagará toda lágrima de los ojos y su promesa se cumplirá. Amén. ¿Cuánto lo creen? Para proseguir, tú y yo tenemos que llorar genuinamente en su presencia. Posteriormente, en el versículo 5, leemos: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y quiénes son los mansos? ¿Es manso? No menso. ¿Quiénes son los mansos? Los mansos son los humildes que confían en Dios y no en la violencia. ¿Qué quiere decir? Que actúan sabiamente. Porque sí, vivimos en un mundo donde las personas, el prójimo no colabora el prójimo. Pero el Señor nos dice que si somos mansos, necesitamos confiar en Él, porque Él es nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro mejor abogado, y Él va a luchar por nosotros. Y siempre en sinergia nos dice el versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ojos, cejas y pestañas. Hambre y sed de justicia, pero no de una justicia natural, no de una justicia terrenal, sino de una justicia celestial, como dice aquella canción: tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro mi lugar en ti. Entonces, ¿quiénes son los que realmente tienen hambre y sed de justicia? ¿Será aquellos que están en contra del sistema, que andan levantando pancartas? ¿Será aquellos que andan haciendo el relajo? ¿Será aquellos que andan marchando, que andan gritando, que andan tirando mortero, que andan conspirando? No. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que desean vivir rectamente de Dios, para que la justicia del reino de los cielos se traslade a la tierra, porque como dice el Padre nuestro, que se haga tu voluntad en los cielos así como en la tierra. Todo lo que sea desatado en el cielo también debe de ser desatado en la tierra. Pero ¿cómo? Tenemos que ser. ¿Cómo tenemos que ser? Vivir rectamente. Para que Dios haga justicia tenemos que ser justos. Nos hemos equivocado y hemos construido a un Dios personalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Como yo me llamo Saraí y Dios es mi Dios, y por si no lo he entendido, Dios es mi Dios y Él va a luchar por mí. Vengo yo y comienzo a hacer maldades, pero como es mi Dios no me va a castigar y va a castigar a los que me caen mal. Si aquellos me caen mal, Dios va a castigar. Como yo he perdido la objetividad, he perdido la conexión con el Espíritu, y si yo estoy obrando mal, yo no me doy cuenta, y el Señor me tiene que hacer justicia sí o sí, porque yo vivo rectamente según mi criterio, ¿verdad? Rectamente y haciendo maldades, y por lo tanto yo tengo hambre y sed de justicia, y comenzamos a hablar: ay Señor, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, Señor, castígalo, que se lo trae un pez como Jonás, perdón. Y comenzamos a hacer el show. Entonces, si realmente tenemos hambre y sed de justicia, tenemos que vivir en rectitud, en santidad. Y tenemos que dejar esa maña, porque a mí me ha pasado, de querer personalizar a Dios a nuestro gusto y antojo. Como es mi Dios, va a castigar a los que me caen mal. Como es mi Dios, solo yo tengo la razón. Porque dice que Él es soberano, es un Dios
que no puede ser engañado ni burlado, que todo lo ve, que examina y pesa los corazones. Ay, ay, ay. Y para proseguir, nos vamos con el versículo 7, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, es lo que yo te digo. ¿Y quiénes son los misericordiosos? Los compasivos, que perdonan y ayudan. Ay, 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 ay. Aquellos que dicen: yo perdono pero no olvido. Cuidado, hashtag, arrepintámonos. Nosotros necesitamos ser misericordiosos para que Él tenga misericordia con nosotros, como lo que te decía en el versículo anterior. Si yo quiero justicia celestial, tengo que vivir justamente alineado a Él. Para proseguir, en el versículo 8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ay, 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 está peludo, on fire. Todos queremos ver a Dios, pero no todos somos limpios de corazón. ¿Quiénes son los limpios de corazón? O sea, los que tienen pureza interior y sin doblez. Aquí es sí o sí santidad, perfección, como el Señor dijo: ser perfecto porque yo soy perfecto, ser limpio porque yo soy limpio, ser santo porque Él es santo. Entonces aquí queremos verlo, ya nos está diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Está fácil? No. ¿Está difícil? Un poquito. ¿Está imposible? No. Así que santifiquémonos, limpiémonos y seamos puros sin doblez. El versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí, ¡ay, Señor! Pero es que este prójimo no me ayuda a ser pacificador. Este prójimo no se deja amar, Señor. Este prójimo no colabora. Sí, es verdad, pero queremos ser llamados todos hijos de Dios. Por lo tanto, ¿quiénes son los pacificadores? Los que promueven la paz y la reconciliación. Así que es hora de que tú y yo cambiemos. Y para finalizar, el versículo 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por mi causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Y tenemos que sufrir por la causa, sí, porque Jesús ya nos dijo que el evangelio no es color de rosa, no es Walt Disney, no es síndrome de princesa. El evangelio es duro, tiene gloria, y toda gloria tiene fines. Tenemos que pagar el precio. Nos encanta cantar esa canción: quiero pagar el precio de los worship, pero cuando viene a pagar el precio, ahí es cuando nos doblamos. En conclusión, Conversa Lovers, hay promesas, bienaventuranzas, que son bendiciones de Él para con nosotros. Están a nuestro alcance, gratis, 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 gratis. Solo nos cuesta un poquitito, pues no están gratis porque no tenemos que pagar billetes, diamantes, petróleo, dólares, guanes. Pero para poder alcanzar estas promesas solo tenemos que vivir una vida conforme a su voluntad, una vida direccionada por Él, obrando para bien y no para mal, predicando como el ejemplo. En conclusión, para ser bienaventurado tengo que ser como Jesús. Tengo que vivir como Jesús quiere que yo viva, haciendo el bien sin mirar a quién, como dice el dicho, haciendo siempre promoción que yo soy sal del mundo, que yo soy luz del mundo, y siendo íntegro. Quiero decir, la misma persona que soy en la casa, soy en la iglesia, soy en el trabajo, soy cuando salgo, esa misma persona. Ser uno en Cristo Jesús, ser integral. Cuando tú te sientas desmayar y desfallecer, solo clama a Él. Y aférrate a cada una de esas bendiciones, de esas bienaventuranzas que Él ha depositado para ti y para mí. Nos vemos en la próxima reflexión de tu canal favorito, Conversando sobre el Maestro. Desde Nicaragua, nos vemos hasta la próxima edición. Bendiciones. Puedes descansar en Él. Somos más que un canal, somos una familia en Cristo Jesús.